la carrera sin abastecimiento, robándome ánforas. Pero nada más que ahí pues llegué noveno, pero me hicieron una ¿te acuerdas del Cerón? El que ponían los abritos. Su hermano, pues estaba yo robando las ánforas. Le decían, ay, acaba de tomar, ahí está. Ya después de estos tragos, ahí está. Ya. Pero una de esas que le dicen, mira, hermano, está bien fría esta agua. Y toda escurriendo así, ¿no? Que la agarro, que la destapo y que me echo en la cabeza y era pinche refresco de limón. Grande cabrón y después todo pegostoso hasta allá. Pero cuando llegamos a Zamora, había un cabrón con una bandita que se hace como de peligro. Dije, no, pues si me suma, yo arranco antes que estos cabrones, por cualquier cosa paso primero. Pues arranqué y adelantito estaba la meta y ya llegué que estaba noveno. Tú ganaste las tres. Fíjate, se dice fácil, pero son 55 años de esta clásica, ¿no? Y como decía Héctor, y no sé cuál sea tu opinión, Rodolfo, en un momento era como más local y ya después se disparó. ¿Por qué? Desde que empezamos a correr y estábamos yo me fui allá con el Windsor, que empezó a venir gente que corría con nosotros, empezaron a venir. Hay una carrera. Venía el Windsor a correr acá y como que jalaba de alguna forma. Empezó a jalar gente. Ajá. De aquí venían los de Guadalajara, después empezaron a venir de Nuevo León, porque en Nuevo León hacían otra carrera. La de Chango era 16, terminamos aquí, nos arrancamos hacia allá, pero fue por eso que empezó a hacerse. Ahora, mantener una carrera por tantos años no es fácil, ¿no? O sea, esa continuidad. No, y al principio les dio mucho trabajo. Estaba don Victoriano Cisneros, que fue mi papá, don Salomón, y otra gente se juntaban para estar pidiendo para los trofeos. Hasta después que un señor Sandoval que trabajaba en la Corona, que empezó a poner premio mayor, pero le daban la concesión de vender, o sea, era un negocio. ¿Sabes? Sí, era un ganar-ganar. Sí, y ahí empezó a hacerse más, porque pues, había dinero, entonces empezaron a venir más gentes, pero y después ya aumentó dinero, pues se hizo popular. Ahora, yo siempre, Rodolfo, y respeto porque todo lo grabo y te estoy grabando, entonces necesito que hables más fuerte para época dorada, porque si no, no te van a escuchar. Te lo tenía que decir, quería que fuera sorpresa, pero no. Háblanos bien fuerte. Esto que estás hablando es bien importante. O sea, esos hombres de pantalón largo, como fue tu papá, como fueron esas otras personas, porque es un gran trabajo atrás para mantener esto, para invitar a los comercios, invitar al mismo gobierno a que participe, ¿no? Háblame de esos hombres. Bueno, en esa época los que soportaron e hicieron crecer la carrera fueron don Victoriano Cisneros, mi papá, don Salmón Vitela, y el sindicato Salanese, que era la que promovía esa competencia. Ellos la mantuvieron y le empezaron a hacer a crecer más. Y todo fue creciendo porque nosotros, como que estábamos en el equipo de Windsor, ya con un equipo más, empezaron a venir de otras ciudades para participar. Ellos que fue que se fue haciendo mayor. Y después ya empezó la iniciativa privada, aumentaron los premios y se hizo más popular. Oye, Rodolfo, ¿tu papá corrió? Eso yo no lo sé. ¿Fue ciclista tu papá? Mi papá participó. Mi papá era de los que acompañaban a Manu Martínez. Era cooperador de ellos con el equipo Flotilla Blanca. A él le gustaba, participó en turismeras, pero nunca participó a nivel fuerte porque él fumaba mucho toda su vida. ¿Y el otro señor fue ciclista? Don Victoriano, no, él era cuñado de Mando, pero le gustaba el ciclismo. Obviamente, pues también por la destacada participación de Amando, pues también se motivaba más, ¿no? Sí, y él, la carrera en sí la hacían fiestas patrias desde hacía unos 10 años hasta el 69 que el señor Amando falleció en un accidente y el sindicato celanese que la promovía en ese tiempo decidieron ponerle su nombre. A partir de ahí. Fíjate, eso no me lo sabía yo. Yo pensé que desde que él había a lo mejor empezado a correr tenía su nombre. No. Obviamente no estamos obligados a conocer toda la historia, la vamos conociendo a través de ustedes. Entonces, de que muere Amando, la nombran así. Así es. O sea, por eso de alguna manera es una carrera vieja, pero no todo el tiempo se llamó Amando Zacapa. Antes era Circuito Fiestas Patrias. Ok. Tenía alrededor de unos 10 años antes que él falleciera.
Ajá. Y como hasta esos tiempos era de los más destacados, decidieron ponerle eso. Así es. Bueno, y es un pueblo pequeño, con grandes ciclistas, con grande participación, y yo creo que eso motiva al gobierno a apoyar, ¿no? ¿Siempre han tenido el apoyo? Te digo que hubo unos años fuertes donde no se tenía la ayuda fuerte, que fue entre los 80s, que hubo un bache allí que no ayudaban bastante, pero con la colaboración de las personas estas de pantalón largo fue que se mantuvo. Oye, ahora después pues, ya el gobierno participa. ¿tú viviste la época en que fue tu época o fue la de Chendo donde prohibieron las marcas, Rodolfo? Creo que fue la de Chendo, ¿verdad? 80. Creo que sí. Pura política. Pura política. Tu época fue de gran apoyo. ¿Cómo fue tu llegada al Windsor, Rodolfo? Pues el señor Odilon Rojas me vio desde que empecé a participar. Me había echado el ojo. Yo dejé participar parte del 70, el 71 otra vez. Pero todo era por las carencias del gobierno que no ayudaba. Nosotros fuimos a la vuelta del 69 y nos retiramos porque ya no teníamos fondos. Y yo dejé participar. Y después en 71 otra vez empecé. Y el 72 él me vio competir otra vez y me llamó al Windsor. Pero primero no me llamaba completamente al Windsor. Yo fue una de rebote que fui a la vuelta con ellos porque el hueso se accidentó o lo accidentaron. Y ellos tenían un campamento en Tepic antes de la vuelta en Puerto Vallarta. Entonces me llamó, dijo, no, pues sabes que tenemos oportunidad, ¿te vienes? Yo estaba trabajando y pedí permiso y me fui. Estuvimos 22 días ahí entrenando y al final quedé bien, fui el mejor, quedé tercer lugar en general. ¿Quiénes estaban cuando tú llegas al Windsor, Rodolfo, y cómo sentiste la recepción de tus compañeros? Porque obviamente si el Capi te llevó es porque te veía facultades y te veía potencial. Al final de cuentas la historia lo confirma, ¿no? Pero ¿quiénes estaban y cómo sientes la recepción del Windsor, de los compañeros? En esa época estaba Jesús Arabia, José Luis Colex, el socio García Infante, Alcántara, Sabás ya estaba, pero ya no lo llevaban, en esa época ya no lo llevaban a la vuelta. Éramos 6, era Ceja. ¿Él llegó antes que tú o llegaron juntos? Llegó unos meses antes que yo. A él también lo vio mi papá y lo invitó y eso. Lo invitó y fuimos, participamos en la vuelta empezó en Puerto Vallarta. Yo gané la montaña, había ganado en la intermedia y al final ganó la etapa. Ahí entraba la sabiduría del señor Odilon, porque íbamos a llegar a la meta, todos los colombianos me cuidaban a mí, estaba Pachón, Niño y eso, y entonces Odilon le ordenó a Ceja que arrancara y ganó sabiendo la que él. te iban a estar cuidando a ti, descuidando al otro. Y yo de todas maneras quedé segundo, les gané el sprint a ellos. Y fuimos, yo estuve de líder 6, 8 etapas más o menos, 6 creo. Por los compañeros que me dices, yo creo que de alguna manera la recepción fue buena, ¿no? O sea, sí, sobre todo lo que tenía el equipo, sí es que Odilon tenía bien controlado todo, no menospreciaron y aparte que les demostramos en las primeras etapas. Claro. Entrenando nos veían, pero en las primeras etapas nosotros somos que estuvimos ahí. Oye, Rodolfo, yo me acuerdo, por ejemplo, que creo que tú fuiste de los primeros a los que mandaron a capacitarse al extranjero como entrenadores, ¿no? Yo fui a Polonia, estuve 2 meses. Eso obviamente ya fue cuando te retiraste. Sí, ya ¿En qué años? 79. ¿Recién retirado o ya tenías tiempo? Aún estaba activo, pero pasó el accidente de Agustín, entonces iban a mandar a una persona y me eligieron a mí. Pero fui viendo, pero no ayuda necesaria del gobierno como sigue haciendo. Entonces yo vi que para mí no era conveniente y me renuncié. Oye, tenemos que preguntar esa vuelta que ganas, que está ese video tan bellísimo donde te alzan en hombros con mi papá. Ese recuerdo que pudo rescatar tu hermano y que subió a las redes, la verdad nos conmovió a muchos porque es un video viejo, la vuelta que tú ganas es en el 73.
se podría decir recién llegado al Windsor, no tenías mucho. Traigo gorditas de trigo de nata. Más gordita que yo, no van a querer otra. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias. Descríbeme un poco esa vuelta, esa caída que mi papá la narraba con una emoción, con lágrimas en los ojos, de que decía el flaco parecía avión aún con esa herida, a la cual no le permití que le cosieran porque le iba a doler con el esfuerzo. Descríbeme un poquito esa vuelta, Rodolfo. Bueno, durante toda la vuelta pues, teníamos buen controlado, teníamos las diferencias con X, pero se fue desarrollando. Los colombianos no colaboraban, les gustaba estar más a rueda, y el suizo nos tenía de líder, se nos puso de líder porque confiamos en uno de los compañeros. Y en la penúltima etapa un cubano Cardet me agarra del suéter y me tira sin esperar nada, si no me defiendo. Me caí, se rompió acá una parte y el casco roto. Compadre, llega, me para y me dejó parar la bici, el suelo, otra vez estaba noqueado. Me subí a la bici, dice que iba a atravesar por la calle, hasta que yo vi a mis compañeros, desperté por 300 metros después. Fuimos persiguiendo, los alcancé y gané la montaña. Entonces andábamos buscando al cubano y se fue a mi compadre Tito a un barranco y ya se acabó. Había una chista ahí, mi papá estaba allá y se vino tan enojado porque no podía hacer nada, que ya no vio la última etapa. Y en la última etapa pues hicimos la estrategia, atacando eso y saliendo. Había mandado, el señor Odilon había mandado a... Ay, no le diga señor Odilon, dile mi compadre. Mi compadre, Sí. era un señor. Sí, claro. Mandó a Castañeda antes que a mí. Y yo fui saliendo por Cuernavaca, me escapé y lo alcancé, pero no me puedo agarrar. Me fui y estaba escapado Alcántara, y Alcántara de Uruguay. Lo alcancé. Ajá. Y decía Odilon, vale Faco, te va a ayudar, él te va a ayudar, pero si llegan lo dejas ganar la meta, tú no le pelees. Y perdí ahí de Tres Marías allá, que es 70 kilómetros, Más o menos. y tuvimos que trabajar, y sí me trabajó y me ayudó, pero le sacamos 6 minutos, o sea, no. Era lo que decía mi papá, y de verdad te quiero decir que yo creo que con la edad nos vamos haciendo muy sensibles, y mi papá describía esa vuelta con una gran emoción, Rodolfo, porque decía el flaco parecía avión, y yo de repente le decía, flaco, tranquilo, ya la llevamos ganada, llevamos tantos minutos, pero el flaco no se paraba, iba como bólido. Y ese día anterior, cuando fue tu caída, era lo que decía mi papá, ¿no? Que de repente querían coserte y él dijo no, o sea, también esa visión, ¿no? Que tenía de que el esfuerzo te iba a hacer que se te hinchara la pierna, ¿no? Así es, pero no pasó yo ayer nomás. Y no sentías ni el dolor, me imagino, de la adrenalina. Sí dolía, pero dolía más. Te crecías más. Sí. ¿Cómo es ver a la afición en el camino, Rodolfo? Porque sé que fue una gran vuelta. Esa fue una cosa maravillosa. Llegar y ver todas las avenidas de la capital, llegar al Zócalo y un mundo de gente, es una cosa maravillosa. Yo le quiero decir a los que nos escuchan en época dorada del ciclismo en México que eso fue en el 73. Aquí su servidora tenía 8 años. Y era una maravilla estar en el Zócalo de la mano de mi mamá y estar escuchando, obviamente, por las bocinas que estaban radiando cómo venías tú con Saúl, como dice Héctor, y viene por Tres Marías, y había gente en los puentes, y había gente en las carreteras, o sea, era una maravilla de afición, ¿verdad? Mucha gente, mucha. ¿Cómo mucha no motivarte, no? Claro, él y saber que se podía ganar, y sobre todo por la oportunidad y por querer trascender, es una cosa maravillosa. Sí, la verdad poco material hay de esos años, y cuando vimos el video, aunque sea una fracción de segundos donde están tú y mi papá, pues mi papá ya había muerto cuando ese video llegó a mis ojitos, y es muy muy maravilloso verlo por 3 segundos moverse de nuevo. Volvemos un poquito a que te fuiste como entrenador, bueno, te fuiste a capacitar. Tu experiencia como entrenador, Rodolfo, porque regresas y de repente manejas alguna selección, ¿no? Sí, llevé al equipo a Guatemala y fuimos a
Panamericano a Puerto Rico, Ajá. que Colex quedó segundo, y en Puerto Rico ganamos de 12 de 11, En Guatemala. en Guatemala, perdón. Ahora, mucho hay a nivel interno, ¿no? Por ejemplo, me dices Colex, obviamente estamos hablando de Bernardo, Sí. un gran compañero tuyo, un gran ciclista, un ciclista muy fuerte, con muchas capacidades. ¿Se dejan dirigir por un compañero? ¿Se respetan esas jerarquías? ¿Cómo fue tu experiencia? En mi experiencia sí, trabajamos muy bien. Esa vez fue Mosqueda, Rubén Camacho, Colex, y el otro no me recuerdo, pero todos trabajaron muy bien, o sea, dejándose manejar. Como ciclista y como director técnico, Rodolfo, o sea, obviamente fuiste y aprendiste y no es lo mismo que aplicarlo en la práctica. ¿Cómo sentiste? O sea, ¿fluiste por tu experiencia o qué dificultad enfrentaste? Realmente no, porque tocaron buenos compañeros, buenos equipos. Lo más malo, como en todos los equipos que pueden fallar, es cuando hay discordia, gentes que no trabajan, que no se adhieren a lo que es un trabajo de conjunto, porque no siempre vamos a estar a un nivel, algunos estarán bien un día, otros no, pero mientras haya unión y comunión, todo sale. Yo le decía a mi papá cuando tenía la oportunidad de platicar de todos ustedes, porque me encantaba platicar con él, era que de repente se encuentran los talentos y la oportunidad y entonces conjuntarse entrenador y ciclista en una buena comunicación es lo que da resultados, ¿no, Rodolfo? Descríbeme un poquito eso para cerrar la charla, porque bueno, pues obviamente vamos a andar por aquí. Descríbeme esa unión entre tú y mi padre, esto ya como algo personal, porque sé que lo aprecias, porque sé que lo respetaste y porque sé que lo reconoces y porque también de antemano sé que fue un gran director técnico. Entonces, platícame tu visión de Odilon Rojas como director técnico contigo. Conmigo en especial, bueno, cuando yo me atrajo él hacia el equipo, siempre recibí consejos. Voy a mover poquito. Yo aquí aprendí de cómo competir con mi entrenador. Aquí fue el señor Ramiro Hernández. Él fue mi iniciador, me dijo cómo hacer, cómo eso. No hubo nadie más. Cuando fui allá, ya vimos estrategias, pero Odilon siempre arropaba el equipo. Él no separaba a nadie, trataba de sacarle a cada quien todo lo máximo que podía dar, sin escatimarle ningún esfuerzo. Pero sobre todo fue un gran estratega, puede ser, el cambio de Odilon Rojas fue una maravilla para mí. Él como persona, maravilloso. Fíjate, Rodolfo, que hay algo que yo también tengo como muy claro y muy seguro. No todo el que tiene el conocimiento lo sabe transmitir. Y yo siento que mi papá sabía transmitir las experiencias, tenía una muy buena memoria y les comento yo a las personas que yo de niña escuchaba, obviamente, esas estrategias. Yo escuchaba que se ponían a planear la carrera de al otro día cuando se concentraban en la casa y que obviamente mi papá conocía el terreno y decía, bueno, aquí hay la oportunidad de que fulano destaque y ustedes contienen y ustedes atacan, o sea, todo eso que en base a su experiencia como ciclista lo sabía comunicar. Pero también la otra cosa, ustedes lo reciben y lo saben ejecutar, porque eso ya es un conjunto que hace el éxito asegurado, ¿no? Así es, pero lo más importante es lo que comentas, él sabía en qué momento debías de hacer o estaba, él no estaba, nomás estaba atento en todo. Una de las, en la vuelta del 73 que gané una etapa, estaban 10, 15 gentes adelante y yo seguía en el grupo y hasta que llega y me grita, ¿qué pasó? Allá, y arranco y voy a llegar allá. Si sigo dormido ahí, ya nunca había llegado. Te sacaba a fuerzas. Tenías que estar en el momento preciso y él era que estaba. Él no estaba cuando estabas en la competencia y después iba, nos estaba checando, nos masajeaba, nos tenía bien arropados. Era una cosa muy importante. Muy importante. Ahora fíjate, Rodolfo, esto que mencionas a tu entrenador aquí, y eso es muy importante porque yo les digo, yo ahorita sé que Isaac del Toro tiene ciertas personas que lo han tocado en su vida, pero han sido varias, sí. O sea, han sido varias las que lo han formado, las que han dejado semillita en él, no solamente uno, no solamente el otro. Ahorita que mencionas y reconoces a ese entrenador, claro que tienen la importancia de haber dejado algo, una enseñanza, una experiencia, ¿no? O sea, ustedes están formados de varias personas, ¿no? Sí, sí, realmente nosotros en épocas de infantil y juvenil, ¿no? A los 16 ya estábamos corriendo en primera categoría.
pero Ramiro nos empezó a imbuir. Quizá no, él compitió también en la época de Luis Zárate, quizá no tenía toda la técnica, pero sí era inteligente y también te sacaba a motivar. Fue muy importante en mi primera época. Cuando mi papá vino a tu homenaje, que vino engañado por la familia y que nos dio mucho gusto que se encontrara contigo esa primera vez, sí. Que decía yo que sus pies cansados agarraron fuerza para venir a ver a su flaco, y eso es una realidad. Sí. Me dio mucho gusto ver fotos con este señor Ramiro, ¿no? O sea, porque de alguna manera fueron dos personas muy importantes en tu vida. Definitivamente, fueron de los pilares en lo que yo pude lograr hacer. Ay, qué bonito, Rodolfo. Yo ahora ya abusando de ti ya para cerrar esto, la verdad es que yo siempre digo que una cosa es la cuestión deportiva, pero también me encantaría que le platicaras un poquito a las personas, porque mi familia también ha sido muy importante y nos hemos sentido familia de todos ustedes. O sea, una cosa es la cuestión deportiva y la otra cosa es cómo fuimos familia con los ciclistas del Windsor, la familia del Capi y de Guille. O sea, porque una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo familiar. Ustedes eran parte de nosotros. Platica cómo era esa convivencia en casa, cómo los atendíamos. Sí, como te comentaba, por eso te decía, yo me sentía arropado porque yo nunca me sentí fuera de la familia, porque tus papás, mamá Guille, compadre Odilón, comadre, y ustedes en sí, tan pequeños, pero cómo nos arropamos. Ahora, yo fui feliz, una época maravillosa para mí, pero fue en la forma que me recibieron, y no solo a mí, tu papá, ustedes, tu familia recibían a todos los que estaban participando, que estaban con él, siempre tenían la atención que requeríamos. Y a las familias de ustedes, ¿verdad? Porque claro, eso era muy bonito, también recibir a las familias. Claro. Rodolfo, pues muchas gracias, la verdad es que me da mucho gusto tener esta charla contigo. Siempre inicio con cómo iniciaste, a qué edad, y no, ahorita le entramos directo a los eventos a los que tú participaste y me da mucho gusto que me hayas concedido estas pequeñas palabritas. Muchas gracias. A ti. Despídete de Época, mándales un saludo a todos los que te están viendo. Hola, un saludo para todos aquí en Zacapu. Estamos aquí en mi rancho Zacapu, Michoacán. Todavía hay Quijote para rato, ¿eh? Estamos, que estén muy bien y un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Héctor. Ahora te dejaron calladito, ahora no hablaste. No, lo que pasa es que, como lo he dicho siempre, y él lo sabe, que para mí, ¿qué significas? Mi hermano no, y aparte hay algo que es muy importante. Cuando unos hablan, otros tenemos que aprender a callarnos, ¿verdad? Escuchar esas anécdotas. Y es que, digo, hay gente con la que sí puede intervenir y todo, pero con él no, porque para mí es el hermano mayor que consanguíneamente no tuve. Pero tanto él como Augusto y toda su demás familia han sido para mí los hermanos de alma, sí, que Dios me ha brindado y me ha dado la oportunidad de tener. Así es, hermano. Entonces, para mí, para Rodolfo, ya lo sabe, y no es quedar bien, ni mucho menos, ni hipócritamente, pero él sabe que lo quiero, lo admiro y lo respeto muchísimo. Lo reconocemos muchísimo. Y que es mi hermano mayor hasta el último día de mi vida. Bueno, y ahorita, ¿por qué nos callamos cuando Rodolfo habla? Porque hasta lo vemos, lo imaginamos en la mente, lo seguimos viendo correr con esa línea que tenía. Y tuve la fortuna de correr con y contra de él. Así es. Con y contra de él, sí. Y el sentimiento independiente a todo nunca ha cambiado. Claro, porque saben lo que es lo deportivo y lo que es lo afectivo. Ni dentro ni fuera del deporte. Pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias, porque le digo a las personas que bueno, ya con la edad nos hacemos más sensibles y es muy fácil que mi hermano llore, pero eso es muy bonito porque nos brinda sus emociones. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Bueno, ya voy a darle vuelta a la cámara para que veamos aquí a estos dos grandes y a mí también. Ya me voy, muchas gracias, estamos pescando historias todavía. Muchas gracias. Aquí yo.